Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 7, ya que empezamos del segundo trimestre y estamos en la semana 7, vamos a ver el adverbio, una de las categorías gramaticales invariables que tenemos en nuestro idioma. Cuando nosotros hablamos de las categorías gramaticales invariables, son aquellas que carecen de accidentes gramaticales, es decir, no nos van a presentar morfemas de género, número ni modo. Es decir, estas categorías gramaticales invariables son el adverbio, la preposición y la conjunción. Pero de la que vamos a hablar el día de hoy es el adverbio. Entonces, veamos la definición acerca del adverbio. Y nos dice la siguiente, que es una palabra invariable que no presenta morfemas flexivos ni de género ni de número y por tanto no concuerda con la palabra a quien modifica. A pesar de esto, a veces presenta variaciones formales, es decir, cuando hablamos de variaciones formales, lo vamos a ver desde el criterio morfológico, ya que la morfología es la que estudia la estructura de las palabras. En este caso, hablamos del adverbio. Entonces, vamos a ver que pueden llevar morfemas derivativos, ¿ya? Pueden llevar morfemas derivativos, admiten grados de significación y algunos adverbios sufren apócope en determinadas posiciones. Por ejemplo, yo digo, pueden llevar morfemas derivativos si digo cerquita o tempranito, ¿cierto? El adverbio de lugar, que digo cerquita, de tiempo, temprano, tempranito. Admiten grado de significación, por ejemplo, grado comparativo más cerca, ¿cierto? Que, o también tan pronto como, admiten grado de significación. Y algunos adverbios que sufren apócope en determinadas posiciones, por ejemplo, de muchos, muy, de tanto, digo tan, y de recientemente, simplemente digo recién. Entonces ahí vemos cómo se cumplen estas tres características que acabamos de mencionar. Ahora veamos a los criterios semánticos. Y desde el criterio semántico nos dice de que son aquellos que expresan tiempo, lugar, cantidad, modo de afirmación o negación. ¿Cierto? Esto lo vemos de un criterio semántico. Del criterio sintáctico, pues vamos a ver de que realmente el adverbio, que lo que va funciona como adyacente de adjetivo, verbo y de otro adverbio. Es decir, el adverbio va a modificar a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Por ejemplo, en la oración dice, si te portas bien, te llevaré. Aquí observamos que prácticamente bien está que modifica quién al verbo llevaré. Entonces, en esta oración encontramos a un adverbio que está modificando a un verbo. En la siguiente oración que tengo demasiado fácil, encontramos que demasiado es un adverbio y fácil es un adjetivo. Entonces, en esta oración estamos observando de que un adverbio está modificando a otro adjetivo, a un adjetivo. Y por último tenemos a un adverbio modificando a otro adverbio en la oración ven más acá, ¿cierto? En esta oración ven más acá, más de cantidad y acá lugar, que estamos observando de que un adverbio está siendo modificado por otro adverbio. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, funciona como adyacente de adjetivo, como lo estamos observando en pantalla, como también modifica a un verbo y a otro adverbio, o como adyacente de un adjetivo, de un verbo y de otro adverbio. Es así como cumple estas funciones el adverbio desde el punto de vista sintáctico. Pero veamos también las características que tiene el adverbio. La primera característica nos dice de que modifica al verbo, al adjetivo y al propio adverbio, que lo acabamos de ver hace unos instantes. La siguiente característica nos dice de que es de inventario abierto. Es de inventario abierto. Cuando nosotros hablamos de inventario abierto, quiere decir de que de acuerdo o depende al contexto en donde nosotros utilicemos a un adverbio,
va a adquirir un significado distinto o diferente, porque recuerden de que es una categoría gramatical invariable porque no presenta morfemas de género y número, pero en ningún momento estamos diciendo de que el adverbio no tiene significado por sí solo o por sí propio. Entonces, por ejemplo, yo digo cerca, ¿cierto? Estuve cerca del colegio. En este cerca estoy hablando de cantidad, pero si yo dijera la pelota costó cerca de 1000 soles, entonces ahí ya no estoy hablando, ¿cierto? De lugares de cerca, sino ya estoy hablando de cantidad. Entonces, es de inventario abierto porque de acuerdo al contexto en donde nosotros los utilicemos, van a adquirir un significado totalmente distinto o diferente. Esto nos dice la característica de inventario abierto. Luego tenemos la siguiente característica que nos dice que es dependiente, ¿cierto? Es dependiente. ¿Por qué? Porque por sí solo no se pueden utilizar. Siempre va a tener que depender de un contexto oracional para que ellos puedan aparecer o poderlos utilizar. Por eso nos dice de que es dependiente. La siguiente característica nos dice de que los adverbios relativos subordinan verbos y encabezan proposiciones subordinadas, ¿cierto? Subordinan verbos y encabezan preposiciones subordinadas. Luego vamos a ver la siguiente nota. Veamos, nos dice, solo cuando el adverbio modifica el verbo es un circunstancial, es decir, en ningún otro momento el adverbio va a cumplir la función de ser un circunstancial, tan solo cuando cumpla la función de modificar a un verbo como lo estamos viendo en pantalla. Cuando estuviera modificando a otro adverbio o si modificaría a un adjetivo, en ese caso de ninguna manera puede ser un circunstancial, porque la nota es bien clara y nos dice que solamente va a cumplir de ser un circunstancial cuando realmente modifique a otro verbo, cuando modifique a otro verbo nada más. En ese momento nada más va a cumplir esa función. Luego tenemos la clase de los adverbios. Veamos. Veamos las clases de los adverbios. Entonces tenemos cuando nos indican lugar, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en un interrogativo dónde, en un demostrativo aquí, allí, allá, arriba, abajo, encima, cerca, y donde como un relativo también cuando no va en pregunta. Luego tenemos a los que nos indican tiempo, cuando decimos cuándo en un interrogativo, en demostrativos, mañana, ayer, antaño, ahora, cierto, etcétera, y en un relativo, cuándo. Luego tenemos a los que nos indican modo, por ejemplo, en un interrogativo, cómo lo hizo, me da significado de modo, de pregunta en un interrogativo, y en un demostrativo me diría bien, mal, adrede, así, y también como un relativo cuando no va entre signos de preguntas y mucho más que tenemos como inventarios. Luego, el que me indica cantidad, tengo por ejemplo en interrogativo diría cuánto, ¿cierto? En un interrogativo, pero en los demostrativos mucho, nada, bastante, demasiado, y el propio cuánto, cuando sería en un relativo, cuando no iría en pregunta, pero también igual me está indicando cantidad. Luego tenemos a la duda, ¿cierto? Y la duda tenemos, por ejemplo, los siguientes, acaso, quizá o quizás, ojalá, ¿cierto? Ojalá, que también, y algunos otros más que me indiquen duda como adverbio. Luego tenemos a los que me indican una afirmación que tenemos a los siguientes, sí, también, claro, por supuesto, etcétera, y otros más que tenemos como adverbios que me están dando el significado de una afirmación, Y por último tenemos a los adverbios que me dan un significado de negación. Cuando yo voy a estar frente a este significado de negación, pues cuando me van a dar, por ejemplo, la siguiente idea o utilice las siguientes palabras. No, nunca, jamás, tampoco. Entonces, cuando yo esté frente a estas palabras
que no me indique morfemas de género ni número, sino me indiquen una negación, voy a estar frente a un adverbio. Así de fácil y de sencillo nosotros lo podemos ubicar. Pero todos estos que ustedes observan en la pantalla no son todos, sino son algunos de los que utilizamos para cada una de estas clases. Por eso les estoy poniendo etcétera, es decir, y otros más. Luego vamos a tener a lo que son las frases adverbiales. Cuando nosotros hablamos de las frases adverbiales, o también las llamamos como locución adverbial, pues vamos a decir de que son llamadas también locuciones adverbiales o también giros o modos adverbiales, que son expresiones invariables que semántica y sintácticamente equivalen a un adverbio. Es decir, aquí van a ser dos o más palabras que van a equivaler a la significación de un adverbio. Entonces, las principales son a veces, a menudo, a lo mejor, al pie de la letra, a boca de jarro, a los cuatro vientos, a brazo partido, a pedir de boca, a quemarropa, a cada paso, a sabiendas, a diestra y siniestra, a ciegos, a la moda, a oscuras, a tontas y a locas, al revés, de pronto, de repente, de vez en cuando, en un 2x3, en un abrir y cerrar de ojos, por ahora, por si acaso, por lo pronto, de par en par, frente a frente, el acto, en efecto, sin más ni más, sin ton ni son, a priori, a infraganti o también entre medio de gallos y medianoche utilizamos esa frase adverbial o locución adverbial, ¿cierto? Que equivalen a un adverbio. Entonces, en estos momentos vamos a observar en pantalla a una locución adverbial en donde vamos a identificar que son dos o más palabras que van a equivaler a un adverbio. Por ejemplo, tengo a propósito, ¿cierto? Tengo a propósito que equivale al siguiente adverbio, adrede o intencionalmente. Es decir, estas dos palabras que estamos utilizando en a propósito, que es una locución adverbial, equivale a utilizar el adverbio adrede o intencionalmente. Tenemos la siguiente locución adverbial, que es en primer lugar, que equivale al siguiente adverbio, primeramente, ¿cierto? En lugar de utilizar primeramente, yo puedo utilizar la locución adverbial o frase adverbial en primer lugar, que es como si estaría utilizando el adverbio primeramente, pero equivale a un adverbio como lo dice la teoría que les acabo de decir hace unos instantes. Luego tengo de vez en cuando, ¿cierto? Esta locución adverbial de vez en cuando que equivale al siguiente adverbio esporádicamente, ¿cierto? Yo puedo utilizar esporádicamente o la siguiente frase adverbial que me va a dar el mismo significado que yo diga de vez en cuando. Luego observamos en pantalla la siguiente locución adverbial que es tal vez, ¿cierto? Tal vez, que equivale al siguiente adverbio, probablemente, ¿cierto? Yo puedo decir probablemente ya lo habrá hecho o tal vez lo habrá hecho. Entonces, como nos damos cuenta que probablemente y tal vez nos está dando la misma significación, es decir, como si estuviéramos diciendo lo mismo, solo que con otras palabras. Entonces, cuando utilizamos dos o más palabras que va a equivaler a un adverbio, sin lugar a dudas, nosotros vamos a estar frente a una frase adverbial o también conocida como locución adverbial. Locución adverbial, así de fácil y sencillo. Veamos la siguiente, que es poco a poco, que equivale, ¿cierto? Si yo utilizo poco a poco esta locución adverbial o frase adverbial, equivale a lo que yo dijera así. Entonces, como nosotros nos pudiéramos dar cuenta, como si nosotros nos pudiéramos dar cuenta, nos damos cuenta de que el adverbio es una categoría gramatical invariable que son muy fáciles de identificar. Muy fáciles de identificar. No es nada difícil reconocer a una locución adverbial porque nos va a dar el significado de lo que nos dijera un adverbio, de lo que nos dijera un adverbio. Entonces, no lo podemos nosotros, digamos, ahogar en un vaso de agua o hacernos una tormenta en un vaso de agua cuando la cosa es fácil y sencilla.
todos y cada uno de nosotros podemos reconocerlo, pero para eso tenemos de que observar y repasar los videos tutoriales que nosotros les preparamos semanalmente para poder identificarlos así de fácil y de sencillo. Por ejemplo, tengo la última locución adverbial que les he puesto aquí, que es a hurtadillas, que equivale cuidadosamente, ¿cierto? Cuidadosamente lo hizo o a hurtadillas lo hizo, es decir, cuidadosamente. Estas son una locución adverbial o frases adverbiales que equivalen a lo que es un adverbio. Esto ha sido todo acerca del adverbio en esta semana número 7 y nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.